bounds. Hola muchachos, bienvenidos a su curso de álgebra. Hoy vamos a hablar de los polinomios y las características de estos polinomios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es un polinomio. Resulta que para poder decir o hablar de un polinomio tenemos que entender el concepto de monomio, que era los que veníamos trabajando, y definir que un polinomio son sumas o restas de monomios, sean iguales o no sean iguales. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente monomio, 2xy, y le sumo otro monomio, que sería 7xy a la 2, entonces a esto ya lo podemos llamar polinomio. Y este polinomio tiene una característica especial, que tiene una suma y que cada uno de estos son monomios. Recuerde, cada uno de ellos tiene que ser un monomio. Si yo escribo x a la 0.5 más 3xy, entonces esto no es un polinomio, porque este sí es un monomio, pero este al tener un exponente tipo decimal, entonces no nos clasifica para ser un monomio. Por lo tanto, esto que vemos acá no sería un polinomio. Sin embargo, este que está acá sí es un polinomio, y en el caso de que tenga dos componentes, a cada una de estas componentes se le conoce como término. Entonces este es el primer término, este sería el segundo término, si hay un tercero pues se le llamaría tercer término, y tiene las mismas características. Cuando tiene solamente dos términos vamos a decir que es un binomio, es decir, dos monomios. Si tiene, por ejemplo, x más y más z al cuadrado, como tiene tres términos, entonces a este lo vamos a llamar trinomio. Recuerde, siempre hay que analizar que efectivamente cada uno de sus componentes sean monomios, si no, no se podría hablar de ello. Bien, ya teniendo claridad sobre monomios y trinomios, perdón, sobre binomios y trinomios, hay que tener en cuenta que si tienen más términos, como decir x cuadrado más x más y más z más 5w, ese que ya tiene más de tres términos, en general se le van a decir polinomios de manera ya completa. Pero tengan en cuenta que un binomio también es un polinomio, solo que es un polinomio de dos términos. Un trinomio sería un polinomio de tres términos, y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a hablar de las características de los polinomios. Lo primero que se debe definir acá es su grado. El grado de un polinomio lo vamos a definir desde dos puntos. Uno que sería el grado absoluto y otro que sería el grado relativo. El grado absoluto, al igual que los monomios, en este caso se definiría como el mayor grado absoluto de los monomios que corresponden a ese polinomio. Por ejemplo, si yo tengo xy a la 2 más 7x a la 3y, entonces en este polinomio tenemos que el grado absoluto de este es 3. ¿Por qué? Porque el exponente de este es 1 y el exponente de este es 2. Y 1 más 2, 3. Y de igual manera, el grado absoluto de este sería 3 más 1, 4. Por lo tanto, el grado absoluto de este polinomio sería 4 porque es el mayor de los grados. Recuerde que aquí no se suma, simplemente se toma el mayor de los grados, que en este caso sería 4. Así se definiría el grado absoluto de un polinomio. Ahora, el grado relativo de un polinomio, al igual que lo vimos en los monomios, sería el grado relativo según la variable. Si vamos a hablar del grado relativo con respecto a x, entonces, ¿qué grado tiene este? Tiene 1. ¿Qué grado tiene este? Tiene 3, porque la x tiene exponente 1 y la x tiene exponente 3. ¿Cuál de los dos es más grande? Este 3. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a la variable x sería 3. Y de igual manera con la y. ¿Qué grado tiene acá la y? 2. ¿Qué grado tiene acá la y? 1. Por lo tanto, el mayor de estos dos grados es 2. Entonces decimos que el grado relativo con respecto a la variable y sería 2. De esta manera calcularíamos los grados absoluto o grado relativo. Tengan presente que esto va a ser clave en este curso. Es mucho más importante calcular los grados relativos que los grados absolutos. Es supremamente importante tener esta claridad. Bien, ahora vamos con la siguiente característica. Cuando hablamos de polinomios, hablamos de un concepto supremamente importante que se llama el concepto de término semejante.
Este es el concepto que nos va a permitir realizar operaciones de aquí en adelante. Cuando hablamos de término semejante, si tenemos dos monomios, sus términos semejantes sería que tengan exactamente la misma parte literal. Por eso, si no tenemos claridad sobre la parte literal, nos podemos devolver a los videos pasados donde nos explican cómo se calcula la parte literal. Bien, si tenemos XY y aquí tenemos 7XY y aquí tenemos 11XY, entonces, ¿cuáles son las partes literales de cada uno de esos monomios? Entonces, vamos a colocar aquí un más y un menos para expresarlo como si fuera un polinomio. ¿Cuál es la parte literal de este? XY. ¿Cuál es la parte literal de este? XY. ¿Cuál es la parte literal de este? XY. Como son exactamente iguales, entonces vamos a decir que esos términos son semejantes. Tengamos claridad sobre lo que son términos semejantes, que lo vamos a recapitular en los siguientes videos. Dos términos son semejantes si sus partes literales son exactamente iguales. Veamos otro acá. Digamos XY cuadrado y escribamos X cuadrado Y. Pongámosle aquí un 12 y aquí menos 7. Pregunta, ¿esos dos términos son semejantes? Entonces, repito, la parte literal del primero, la parte literal del segundo. Sabemos que el grado absoluto de este polinomio es 3, sabemos que su grado relativo con respecto a la x es 2, sabemos que su grado relativo con respecto a la y es 2. Pero estos dos términos, estas dos partes literales, no son exactamente iguales, porque aquí el exponente es 1 y aquí el exponente es 2. Si no son exactamente iguales, entonces vamos a decir que esos dos términos no son semejantes. Entonces recordemos, términos semejantes, términos que no son semejantes. Con solo que difiera con un solo numerito, ya no es semejante. Los números, los coeficientes sí no importa. Eso sí pueden ser completamente diferentes. El término independiente de un polinomio es aquel que su grado absoluto en ese punto es 0. Hay que tener en cuenta dependiendo bajo qué parámetro lo estamos haciendo. Vamos a hacerlo bajo los 3 parámetros que usualmente se utilizan. Si tenemos el polinomio x cuadrado y más 7xy a la 2 más 6, entonces el grado, el término que no tiene grado, que su grado es 0, con relación a este polinomio sería este. Entonces a este se le va a llamar término independiente. Bien, término independiente es aquel cuyo grado es 0, pero aquí hay que tener cuidado, porque en este caso estamos hablando de grado absoluto, es 0. Vamos a ver otro ejemplo acá. Digamos x cuadrado más 2xy más y. ¿Cuál es el término independiente acá? Pues si estamos hablando del grado absoluto, es decir, donde se toman todas las variables, pues ahí no hay término independiente. Pero si vamos a hablar del grado de este polinomio con respecto a la variable x, vamos a definir nuestro término independiente con relación a x. Es decir, nuestro término independiente es aquel que no tenga la x. Y si estuviera trabajando con la y, entonces nuestro término independiente sería aquel que no tenga la y. Para el primer caso, nuestro término independiente sería este. Vamos a decir que es y porque no tiene grado con respecto a x, recordemos. Grado con respecto a x acá, 2. Grado con respecto a x acá, 1. Grado con respecto a x, 0. Entonces el término independiente es aquel cuyo grado es 0. Generalmente, cuando estamos trabajando con términos independientes, solo se tiene en cuenta una variable. Por eso lo importante que les aclaré ahora es que siempre tengo que aprenderme mucho más esto que lo que tiene que ver con los grados absolutos de los polinomios. Ahora vamos a hablar de un polinomio ordenado. Recordemos, un polinomio se puede ordenar siempre con relación a alguna de las variables que nos estén dando o al grado absoluto. Vamos a trabajarlo únicamente con respecto a las variables que nos estén dando. Entonces, vamos a colocar un polinomio, digamos 6x a la 2 más 11x menos x a la 3. Entonces, nos dicen que un polinomio es ordenado, y aquí siempre vamos a hablar ordenado en forma descendente. Entonces tomamos el de estos, como estamos hablando de la misma variable x,
tomamos el que más grado tenga. En este caso, este tiene grado 3. El que le sigue tiene grado 2 y el que le sigue tiene grado 1. Entonces, cuando nos dicen coloque un polinomio ordenado, lo debemos hacer con relación al más grande. En este caso sería menos x a la 3, recuerde que el signo se va con el coeficiente, más 6x a la 2, porque el signo de este monomio es positivo, más 11x. De esta manera hemos completado o hemos ordenado un polinomio, siempre de mayor a menor. También lo podríamos pedir de forma ascendente, entonces en ese caso se escribiría de aquí para allá. Pero para el curso siempre vamos a trabajarlo de forma descendente. Siempre del monomio de mayor grado a el monomio de menor grado, y de esa manera se ordena un polinomio. Ahora, vamos a decir que un polinomio es completo con relación a una variable si aparecen todos los grados de forma descendente de dicho polinomio. Es decir, si tenemos un polinomio de grado 3 con respecto a una variable, digamos x a la 3 más 12x a la 2 más 7x más 1, vamos a decir que un polinomio es completo si aparece cada uno de sus grados. Veámoslo acá. Si aquí aparece el grado 3, aquí aparece el grado 2, aquí aparece el grado 1 y aquí aparece el grado 0, es decir, de forma descendente cada uno de los números 3, 2, 1, 0. Este polinomio decimos que no solamente está ordenado, sino que también es completo. En este caso, volvámoslos a escribir, aquí sería 3, aquí sería 2 y aquí sería 1. 3, 2, 1, nos hace falta el 0, el 0 tiene que aparecer. Como no aparece, vamos a decir que este polinomio no es completo. Recuerde, completo si aparece cada uno, es decir, si el polinomio es de grado 6, tienen que aparecer 6 términos. El de grado 6, el de grado 5, el de grado 4, el de grado 3, el de grado 2, el de grado 1 y el de grado 0, perdón. Entonces deben aparecer 7 términos. Si el grado es 5, deben aparecer 6 términos. Si el grado es 10, pues deberían aparecer 11 términos. Y en forma descendente. Si no salen en forma descendente, pues primero los ordenamos y después de ordenarlos, miramos si efectivamente aparece cada uno de sus grados. Esa es la parte que tiene que ver con el orden de los polinomios y qué tan completo o no sea dicho polinomio. Y por último, vamos a hablar de el polinomio opuesto. El polinomio opuesto de un polinomio es el mismo polinomio pero con los signos cambiados. Es decir, si yo tengo el siguiente polinomio x a la 2 más 7x, entonces, ¿cuál es el polinomio opuesto de este? Primero veamos. Este polinomio está ordenado para repasar conceptos. Ordenado porque primero el de mayor y luego el de menor. Este polinomio no es completo porque le hace falta el grado 0. ¿Y cuál es el opuesto entonces? ¿Qué signo tiene este coeficiente? 1. Entonces colocamos menos x al cuadrado. ¿Qué signo tiene este? Más. Entonces colocamos menos 7x. Simplemente es cambiar los signos y este sería nuestro polinomio opuesto. Veamos otro ejemplo. 7x a la 3 menos 9 más 8x. Entonces siempre vamos a ordenarlo. Como este polinomio no está ordenado, pues lo ordenamos. 7x a la 3 más 8x menos 9. Ya lo tenemos ordenado. ¿Es completo? Verifiquemos. Grado 3, grado 1, grado 0. Le falta el 2. Como no está el 2, entonces este polinomio no es completo. ¿Cuál sería su opuesto? Entonces el signo de este, como es positivo, pasa a ser negativo. Como este es positivo, pasa a ser negativo. Y como este es negativo, pasa a ser positivo. Y este sería el polinomio opuesto de este polinomio. Y este polinomio opuesto siempre tiene que aparecer ordenado. Completo no tiene que aparecer porque no está completo, pero sí, al menos, debemos colocarlo ordenado. Entonces, aquí terminamos la teoría que tiene que ver con las características de los polinomios. Para el siguiente video empezaremos a resolver operaciones ya con estas expresiones. Es bueno que repasen todos los videos de esta teoría para que cuando lleguemos al siguiente capítulo tengamos más claridad a la hora de resolver toda esta clase de ejercicios. Muchas gracias por ver el video, espero vean mis próximos videos
practiquen, que es muy importante practicar para que puedan resolver con más facilidad los problemas que se plantean. Muchas gracias y hasta la próxima.